En 2019 salió a la luz un trabajo de investigación sobre el colegio Nuestra Señora de las Nieves de Arcos de la Frontera. Un trabajo con muchas horas, días, meses de dedicación, que bien ha valido pues no solamente para un libro, sino para dos. Esta tarde en el Teatro Olivares Beas se presenta el segundo volumen de la historia del colegio Nuestra Señora de las Nieves 1936-2021, que recordemos que el autor es Antonio Domingo Gómez, el actual director de este centro, que hoy nos acompaña. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues a través también de nuestro Facebook estamos llevando en directo esta entrevista. Estamos viendo que vienes muy bien arropado, sí, por cada lado con tus obras. Que me imagino que, Antonio, una vez que ya las has visto in situ, ya terminado, estarás tranquilo con respecto al trabajo terminado, ¿no? Sí, con respecto al trabajo terminado e impreso, que también ha costado trabajo. Sí. Pues la verdad es que sí, pero todavía queda el punto final, que es la presentación. Esta tarde, que creo que todavía no está preparándolo todo, ¿no? Sí, estamos ultimando los detalles. Bueno, tiene confirmada su presencia el señor alcalde Isidoro, como antiguo alumno que es del colegio, al igual que José Luis Núñez, que también fue antiguo alumno del centro. Pepe Carrera, que también fue antiguo alumno del centro, hizo bachillerato aquí en su época. Y Jesús Ruiz también es antiguo alumno del colegio. Tenemos una tanda de alcaldes que han salido de nuestro centro. Tenemos ese orgullo. Jesús Ruiz ha excusado su ausencia porque ya tenía programada un encuentro familiar en Mallorca. Sí, me dijo que lo podía contar. Y por eso no va a poder estar, pero me ha pedido que lean su nombre a algún fragmento que él ha escrito. Muy bien. Bueno, Antonio, hemos dicho días, semanas, meses con este trabajo desde ese primer tomo que lo vemos junto a ti. ¿Qué ha significado para ti una vez que ya está terminado, aunque hasta esta noche, tarde-noche que no se presente, no dirá ya, ahora sí que sí? ¿Qué ha significado para ti este trabajo, esta investigación, trabajo de investigación? Sí, lo has definido muy bien, es un trabajo de investigación. Pues para mí es un orgullo el haber culminado este trabajo y haberlo podido editar y publicar, aunque ha sido autopublicación. Lo he tenido que publicar yo porque las instituciones no se atrevían a sacar unos tomos tan gordos como estos. Sí. Los he tenido que publicar yo. Pero bueno, de una manera o de otra estoy muy orgulloso de haber hecho este trabajo, la verdad. ¿Qué te hizo en ese primer momento de embarcarte en este trabajo? Bueno, ¿qué te impulsó? Yo la verdad es que no me imaginaba que fuera a llegar tan lejos. Yo, por simple curiosidad, empecé a buscar datos. Hoy mira que esto, qué curioso. Hoy, o me preguntaban, ¿cuándo se fundó el colegio? ¿Desde cuándo está abierto? Digo, pues yo la verdad no tenía ni idea, pero es que nadie tampoco lo sabía. Sí. Pues a base de curiosidad, de investigar, me fue llevando la captura de un dato, me llevaba a otro, y esto pues como una bola de nieve que se fue haciendo más grande, cada vez más grande, hasta que, bueno, un amigo mío que es historiador me indicó dónde yo podía encontrar documentos y cómo buscarlos, cómo hacerlo en el archivo municipal. Y a partir de ahí ya fue como Indiana Jones encontrando el arca perdida. ¿Te han facilitado también el trabajo, el camino para dar con todo lo que se incluye en estos dos tomos? Hombre, me han facilitado el trabajo en el sentido de que me han permitido escudriñar en los archivos y estar a mis anchas y eso se lo debo al personal de Cultura, que han confiado en mí. Yo me he ganado también su confianza. Sí. Y allí he podido echar muchísimas horas. Bueno, las horas que me permitía mi trabajo, porque mi trabajo comienza a las 9, yo soy maestro, el horario de un maestro es de 9 a 2, en el colegio. Pero entonces no tengo posibilidad de trabajar, de echar horas en el archivo. La única posibilidad que tenía es estar allí a las 8 de la mañana y a las 9 o 5 salir corriendo para el colegio. Pues eso lo he estado haciendo durante varios años. Lo he estado haciendo. 2019 vio la luz ese primer tomo que vemos ahí, que comprende de los años 1669 a 2019, del que ya pudimos hablar de él, que por cierto, muy buena acogida, ¿no? Pues quedan exactamente 15 ejemplares. 15 ¿Y cuántas tiradas fueron? Fueron 275.
Y solo 15. Sí, los he contado esta mañana porque Sí. me he llevado algunos al teatro, por si alguien esta noche lo quisiera. Hombre, digo yo que el que tenga el primero tiene que tener el segundo, y el que no tenga ni uno ni otro debe de tenerlo, porque se cuenta la historia no solamente del colegio de Las Nieves, sino de lo que es la vida educativa, ¿no? de Arcos, de ese entorno. Claro, porque cuando yo estaba investigando sobre el Colegio de Las Nieves, empecé a encontrarme datos muy interesantes relativos a la educación en Arcos que no habían visto nunca la luz. Digo, bueno, pues ahora que estoy realizando este trabajo, pues yo creo que es una buena oportunidad de dar a conocer también toda esta información. Uh-huh. Y entonces, claro, el trabajo fue adquiriendo un volumen, porque yo en ningún momento pensé en hacer 2 tomos. Eso iba a preguntar, pero claro, te viste con tanta información, ¿no? Tantos documentos, porque todo esto se ilustra también con fotos, con documentos, en fin, yo creo que es una reliquia esto que va a quedar ahí para... Sí, claro, me vi con tanta información que tenía 2 opciones, o bien recortar y hacer un resumen, que no me parecía adecuado, porque esto lo voy a hacer una vez en la vida. Yo esto no habías hecho algo parecido. No, nunca jamás. Yo soy maestro, yo nunca me había dedicado a investigación, ni muchísimo menos. Uh-huh. Esto es algo que ha surgido casi sin darme cuenta. Que sí. Bueno, en esos 2 libros... Perdona, sí, lo que estaba diciendo antes, que yo solamente había pensado en hacer un libro, pero como fue tanta la información y tanto... tan grande el volumen de no solamente de datos, sino de fotografías, de documentos, sí, que al final decía hacer 2 volúmenes. Claro, el primer volumen terminaba en el 2019, que era donde yo esperaba haber terminado toda la obra. Pero claro, con la pandemia pues se ha retrasado un poco y han pasado 2 cursos más. Porque el 2019 fue el año en que el Colegio Nuestra Señora de la Nieve cumplió 350 años. Que estuve aquí en esta misma mesa haciendo una entrevista al respecto también. Sí. Claro, como han pasado otros 2 años, pues estos 2 últimos años quedan reflejados también. De ahí que este segundo volumen llega hasta 2021. Cuando, si lo llego a publicar, los 2 en aquella ocasión, se lo hubiera publicado, los 2 hubieran terminado en 2019. Claro. Entonces, al llegar al 2021, ha quedado aquí también reflejada pues la actualidad. La actualidad es que los colegios han tenido que convivir con protocolos anti-COVID en los 2 últimos cursos. En el curso anterior, sobre todo, primero tuvimos varios meses de confinamiento, que los maestros tuvimos que dar las clases online, cada uno a su manera, porque tampoco fue algo preparado. Nos pilló a todos de improviso, con móviles, con cada uno a su manera. No fue algo... Ahora sí, ya estamos más preparados en el caso de que Dios no lo quiera, y no lo creo tampoco que vuelva a suceder. Pero si tuviéramos que otra vez que recurrir al confinamiento, ahora estaríamos mucho más preparados. Pues aquí cuento cómo nos desenvolvimos en el confinamiento y luego las medidas anti-COVID que se desarrollaron en los colegios. Están aquí las mascarillas que los niños todavía tienen que usar, los grupos burbujas. Los grupos burbujas quiere decir que son que los niños de una clase no se pueden relacionar con los niños de otra, ni en los recreos ni nada. Los niños de 5º y 6º no se relacionan con los de 3º y 4º para nada, ni con los de 1º. Son para evitar los contagios, porque si hubiera un contagio, ese contagio tendría un límite para poder expandirse. Y otra serie de medidas que quedan aquí reflejadas. Eso va a quedar también para la historia. Para la historia. Hay fotos también de los colegios recientes. Sí. Los niños con mascarilla y todo Me eso. llama la atención la fecha, 1936, que marcó un antes y un después también nuestra historia, la historia de España, con la Guerra Civil, y 2021 con un hecho a nivel mundial, como ha sido la pandemia. O sea que yo creo que, digamos, Sí, un cuando broche. yo ya vi que tenía que dividir en 2 la obra, pues el punto de corte más lógico era 1936. 1936, ¿por qué? Porque hay un corte brusco en la educación, de ser una educación con los valores republicanos, laica, a todo lo contrario, de manera brusca, en 1936 con el golpe de Estado. Los maestros, para poder seguir ejerciendo, los maestros que ya estaban
para poder seguir ejerciendo, tuvieron que sufrir un proceso de depuración. Tenían que demostrar que eran adeptos al nuevo régimen. Si no, no trabajaban. Bueno, no solamente no trabajaban, sino que también podían tener problemas. Sí. Entonces, el primer volumen termina con la República y el segundo volumen empieza con la dictadura franquista. Uh-huh. Como bien decíamos, esta entrevista se la estamos llevando en directo en Facebook. Tenemos ahí un comentario de alguien que dice: buenos días desde Montellano. No sé si conoce a alguien de Montellano o es que nos está escuchando y nos quiere dar los buenos días. Pues nada, muy buenos días y gracias por estar ahí en nuestra sintonía. Y así se puede informar de lo que también nos acontece en nuestra localidad, en Arcos de la Frontera, que es esta tarde a las 8, ¿no, Antonio? Sí, a las 8 en nuestro Teatro Olivares Vea, muy cerquita del colegio. Vamos, en la misma manzana. Ahí está. Bueno, pues es la presentación de este libro. No sé si estás más nervioso hoy, por ejemplo, ¿cómo estás, Antonio, ante la inminente...? Estoy muy nervioso, aunque no lo aparente. La verdad es que sí. Sí. En el que se va a contar, bueno, pues con antiguos alumnos y vemos en la fotografía a caras muy conocidas en esa portada, en ese segundo volumen. Yo, a mi parecer, Francisco Garrido, el que reconozco, Carmelita Templador y el resto no... Pues el resto son personajes muy, muy significados en la historia del centro. Esta foto es de 1973-74, del curso 73-74. En esta foto no está Laureano, porque ese mismo año inauguró el colegio de los Cabezuelos, de Antonio Arosa, que él fue el promotor, por cierto. La figura de Laureano Barrera Ruiz, en su cometido, en primer lugar como secretario de la Junta Municipal de Educación y luego como alcalde, sobre todo con el primer cargo, porque el segundo cargo ya le vino con los colegios abiertos. Fue el principal promotor de que se construyeran y se inauguraran los modernos colegios que hoy día tenemos: Alfonso X el Sabio, San Miguel, San Francisco, Vicenta Tarín, por supuesto Antonio Arocha. Todos esos colegios fue él quien gestionó a la administración la manera de que se pudieran construir y terminar una etapa educativa también en Arcos, la etapa de las escuelas unitarias. Aquí en Arcos solamente había 2 escuelas graduadas, que eran Las Nieves y El Pósito, y quizás también los Salesianos, pero el resto de escuelas que no daban abasto. Había muchos niños que no tenían, por falta de plazas escolares, no iban al colegio, que no, parece mentira, pero de eso no hace tanto tiempo. De hecho, el índice de analfabetismo en Arcos era crónico. Siempre, a partir de los 70, que se tomaron más en serio lo de la obligatoriedad de que los niños asistieran al colegio, y además ya sí teníamos de colegio con plazas disponibles y con más medios que antes, pues ya a partir de ahí se empezó a erradicar el analfabetismo que había en Arcos. Hay muchas personas mayores, ya cada vez menos, pero todavía hay algunas de las mayores que no tuvieron que les enseñar a leer ni a escribir. Que sí. Decíamos que no solamente texto encontramos en estos libros, en ambos, sino también con documentos, con fotografía. Sí. Son muchísimas las personas que en Facebook, en los distintos grupos que hay de Arcos, pues me han ido enviando fotos de las escuelas antiguas, fotos de doña Vicenta Tarín, que tenía una escuela de niñas. Estas escuelas eran oficiales, la mayoría eran oficiales. Lo que pasa, bueno, los maestros los nombraba el Estado. De hecho, doña Vicenta Tarín era de Valencia. Pero les pagaba el ayuntamiento y además les tenía que procurar una habitación donde ellos vivir, una casa. Que normalmente esa casa estaba en el mismo sitio donde tenían la escuela. Las escuelas eran locales alquilados por el ayuntamiento. Ahí en la Peña Picada, la escuela de Doña Petra, allí en La Hoya, la de Vicenta Tarín, bajando la cuesta de Matrera abajo, a la derecha, ahí había 2 escuelas también, en Arco Matrera 13 y 15, así era la educación de Arcos. Había también un maestro, bueno, no era maestro, era Juan Apresa, la escuela de Juan. Ese hombre no era maestro, pero claro, como había tal déficit de plazas escolares,
que había muchos niños vagando por las calles, ¿eh? Es que parece mentira, pero que es verdad. Los años 40, 50, 60 había niños que no iban al colegio, a la escuela. Pues él montó una escuela en su propia casa. Él no tenía el título de maestro, pero tenía una cierta cultura, pues, y además un prestigio que se ganó también con los años, y él montó una escuela en su casa, en la calle Comeles, la escuela de Juan. Y hay mucha gente, bueno, hay un personaje bastante conocido narco que fue alumno de la escuela de Juan, que es Pedro Sevilla. Pedro Sevilla estuvo en la escuela de Juan, pero llegó un momento en que ya no sabía qué más enseñarle, porque era un niño tan listo, y lo sigue siendo. Era un niño tan listo que ya no sabía qué más enseñarle. Y dice que llamó a la abuela de Pedro, que fuera un día, y le dice, toma al niño y apúntalo en la salle, porque yo ya no puedo enseñarle nada más. Yo ya lo que sé es todo lo que el niño aprendió. Que sí. Fíjate cómo era la educación entonces. Sí. Bueno, tanto así de esta persona, de Juana Presa, que hay un colegio con su nombre. Claro, hombre. Marcó, ¿no? Sí, a pesar de no tener el título, tuvo un gran prestigio. Sí. Y hay muchos niños que aprendieron con él a leer y a escribir y las 4 reglas, porque más no podía enseñar. Pero yo creo que se hizo justicia con este hombre. Sí. Tirando de información, no sé si has tenido la oportunidad de poderte entrevistar con familiares de antiguos alumnos que ya no estén, o con esos antiguos alumnos, y esto te ha valido también para realizar... Sí, claro. Yo también, aparte de la documentación oficial, me gusta mucho incluir anécdotas, porque si no resultaría un libro muy frío, muy, muy aburrido. Yo tiro de muchas anécdotas, muchísimas anécdotas. Por ejemplo, Luis Guerra de Torres, que es hijo de un antiguo director del centro. Se fueron de Arcos en el año 59, pero son personas muy conocidas y muy significadas también. Luis Guerra de Torres tiene ahora mismo 82, 83, 84 años. Seguramente me escuchará porque él todas mis entrevistas las sigue. Sí. Y él, en unas memorias que él ha escrito, cuenta muchísimas anécdotas de cuando él era un niño en el colegio. Que a pesar de ser hijo del director, dice que era bastante travieso. ¿Algunas de ellas que recuerde ahora? Ahora mismo no te sé decir ahora mismo. Bueno. Sí, pero tengo varias recogidas, varias anécdotas de Luis. Pero creo que lo que te ha llegado también mucho ha sido, yo porque lo he visto también a través de otras entrevistas que te han realizado otros compañeros de medio, es acerca de la carta de una niña. Ah, bueno, sí. No, una carta no, un cuaderno. Un cuaderno, sí. Claro, como antes decía, no solamente de documentos oficiales se nutre el libro, Ajá. sino también de anécdotas y de por ejemplo... De esto que me ha parecido a mí curiosísimo, ¿no? El cuaderno de una niña, bueno, son varios de los cuadernos. Son varios cuadernos de una niña que asistía a las clases de doña Vicenta Tarín en los años 35, 36 y 37. Milagrosamente esos cuadernos se han conservado y yo les pedí a la familia que me gustaría echarle un vistazo, y lo que yo descubrí en esos cuadernos, pues la verdad es que me encantó. Porque ¿Qué contaba esa niña? Pues la niña contaba cómo era la vida en el Arco de su época, pero claro, visto bajo el prisma de una niña de 9, 10, 11 años. Contaba las excursiones que hacía con la maestra, por ejemplo, que visitaron una alfarería. Eso ya no existe, alfarería. Hay un capítulo del Nodo donde sale la alfarería de Arcos, cómo trabajaban. Pues la redacción que hace esa niña, pues parece que está comentando las imágenes del Nodo, pero no fue así, sino que ellos estuvieron realmente visitaron la alfarería que estaba en el Camino de las Nieves. Las compras en la plaza, compraban en la Plaza de Abasto, que todavía existe la Plaza de Abasto, el Camino de las Nieves. Que ellos recaudaban dinero también, las niñas de la escuela, para ayudar en los comedores sociales que había entonces. Había mucha hambre, imagínate en el año 36. Ya ves. Pues ellas contribuían humildemente, cosiendo, haciendo cosas de punto que luego sorteaban. Labores, y los poquitos céntimos que conseguían los entregaban en los comedores sociales. Muchas anécdotas como esa que es una auténtica reliquia, ¿no? Sí. El contar con un cuaderno de una niña del año 30 y algo.
Es una auténtica reliquia y en sí los libros, estos 2 tomos, como bien decíamos, que esta tarde, por cierto, estarán ambos tomos en el Teatro Olivares Bea para que ahí tenemos. Esos son fragmentos del cuaderno y bueno, y los dibujos que hacía también. También. Los dibujos que hacía. Yo la verdad es que este documento es el que más me gusta por la ternura que aporta. Te ha llegado. Sí. Porque habrá habido muchísimos momentos, documentos también que te hayan dicho. Pero, sí, claro, cuando uno está haciendo una investigación y encuentra algo interesante, un chispazo, es como cuando mete un gol un delantero. Sí. Encuentras algo interesante, mira lo que hay aquí. Pues, cuando yo descubrí este cuaderno, pues la verdad es que me impactó y me gustó. Antonio, ¿crees que todo lo que había que contar está ahí en esos dos tomos? O sea, ¿se te ha podido pasar algo o pues claro, por sí, alto? Han pasado cosas, claro, es que si estos 2 tomos, en vez de 2021, los hubiera publicado en 2025... No, pero me digo de aquí para atrás, de aquí para atrás. Por ejemplo, hace una semana, claro, esto ya se cerró hace casi 3 meses y ya no había posibilidad de añadir nada más. Sí. Pero siempre, el otro día en el archivo pues encontré cositas, digo, mira, pues esto lo hubiera podido también incluir, siempre, y me va a pasar siempre. Sí, se va. De hecho, cuando yo terminé, los libros están publicados de manera cronológica. Este va primero y este va después, hasta el año 36. Pero claro, toda la información que he encontrado mientras que hacía en estos 2 años, mientras que hacía este libro, y que podía haber sido incluida pues lo he incluido en forma de anexo al final. Ajá. Información relativa al siglo XIX, a las escuelas del siglo XIX. Capítulo 22, anexo al primer tomo. Y toda la información que he encontrado estos 2 últimos años, que no pude incluir en ese libro porque no la conocía, son tablas relativas a los presupuestos que tenían en la Escuela de Segunda Enseñanza del Colegio Nuestra Señora de las Nieves, datos con respecto a todas las escuelas que había en Arcos. Todas las escuelas están aquí registradas en los años 1866, 1867, 1868, 1890. Son datos que hubieran pertenecido a sitio natural hubiera sido este libro, pero como lo he descubierto después, pues mira, por lo menos nos han quedado inéditos. Ya lo que descubra a partir de ahora ya va a ser más difícil que lo publique. Bueno, como decíamos, quien tenga ese primer tomo, me imagino que no se debe de perder este segundo, y el que no tenga ninguno, esta tarde va a estar en el Teatro Olivares Bea, ¿no? Sí, lo va a llevar. Vamos a tener algunos ejemplares allí. 15, del primer tomo 15. Bueno, pero los 15 tendré algunos. Sí, de los 15. Si se vendieran allí tendré, no sé, algunos tendré, no los 15, pero algunos. ¿Y de esto cuántas tiradas las mismas que también el primero? 275 ejemplares. Sí, me imagino que ya muchos habrán dicho, Antonio, déjame uno, guárdame. Bueno, yo creo que ya he vendido por lo menos más de 50. Sí. Y todavía no se ha presentado. Vale, los que no puedan asistir esta tarde al teatro, pero quieran conseguir el libro, ¿dónde va a estar disponible? Pues bien en el colegio. Hombre, el colegio de 9 a 2, si estoy dando clases, pues se lo hablarán con el portero, y el portero, pues, cuando yo pueda atender a esta persona, o bien le diré que venga a la hora que sea oportuna. O en el Camasito también va a haber. También. De hecho, hay ejemplares allí ya. Ya hay ejemplares, muy bien. Sí. Bueno, esto para dentro de X años, que alguien también le dé por decir, vamos a retomar lo que hizo Antonio en aquella ocasión, en aquel año, y bueno, y forman también, Antonio, parte, ¿no?, de la historia de pues del Colegio Las Nieves, que por cierto, ¿cuántos años como director, Antonio? Pues este es mi 9º curso ya. Parece mentira. Pero pasa volando el tiempo. Y digo que formas parte también de la historia de... Ayer le decía yo a los niños, digo, bueno, yo estaba ya aquí de director y la mayoría de ustedes no habíais nacido. Claro. Niños con 8 años no habían nacido cuando yo empecé de director. Muy bien. Bueno, el Colegio Las Nieves ha tenido sus mejores, peores etapas. En la actualidad, Antonio, ¿cómo está en el centro? Pues en la actualidad está bastante bien. No porque yo sea el director, tengo que decirlo, sino porque es la realidad. Sí. Hombre, tenemos un número suficiente de niños. No tantos como en otros colegios, porque ya sabemos que el casco antiguo tiene un problema de despoblación, pero los niños que están aquí están muy bien atendidos, porque como ya he comentado en otras ocasiones y en otras entrevistas, no es lo mismo atender para el maestro una clase con 9 niños o 10 que una clase con 25 o 26, porque el maestro se puede dedicarle más tiempo a cada niño,
y puedes atenderlo de manera más personalizada. Claro, se comprende. Aparte de los medios que tenemos. Hace un mes recibimos 26 ordenadores. Aparte de que ya habíamos creado la sala de informática con nuestros propios medios y nos vinieron de sopetón sin esperar los 26 ordenadores. Una sala de cine que hemos creado. Sí. Hoy, por ejemplo, están viendo películas de Halloween los niños allí, con palomitas y todo. Anda, qué bien. Hemos creado una sala de cine con las butacas del Olivares Bea, que se han cambiado hace poco, por las antiguas, que se conservaban bastante bien la mayoría. Sí. Nos han cedido unas cuantas, 50 y tantas. Y en una aula que teníamos por ahí adecuada, hemos puesto un proyector, en fin, una sala de cine auténtica. Que sí. Hombre, la biblioteca muy bonita ha quedado también con los dibujos infantiles que el maestro José Luis ha hecho por las paredes. Es un colegio vivo, siempre estamos intentando conseguir recursos para los niños. Los niños son felices allí, son felices y los padres yo creo que están también muy contentos. También. Los niños vienen a ser, ¿no?, del núcleo cercano al... Sí, la mayoría sí. La mayoría son del casco antiguo. Sí. Hay algunos que vienen de fuera también. Y hoy están con Halloween, ¿no? Hoy sí. Porque yo creo que todos los niños, sino de todos los colegios, de casi todo, ¿no?, están, cuando no disfrazados, cuando no, en este caso de Las Nieves, ¿no?, que están viendo películas, ¿no? Sí, bueno, y además han hecho actividades con la profe de inglés sobre todo. Sí. Esto es una actividad que ha venido para quedarse en Halloween. No es que a mí me entusiasme, la verdad, pero bueno, tampoco Bueno, puedo... si le hace feliz a los niños, que Claro. les gusta. Como no hemos tenido tampoco, lo refería yo esta mañana, no hemos tenido carnavales, nos han podido disfrazar por el momento ¿no?, para... Claro, es otro carnaval. Otro Es que carnaval. nos han metido aquí, es Y otro ya carnaval. Nos lo tenemos que tomar así. Sí, ¿verdad? Claro. Bueno, pues por muchos años más, ¿no?, el Colegio de Las Nieves. Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, yo creo que sí. A plazo medio no creo yo que haya ningún problema para mantenerse. Colegio de las Nieves, que es historia en nuestra localidad, en Arcos de la Frontera, y para dar constancia de ello, estos dos libros, Historia del Colegio Nuestra Señora de las Nieves, 1669, podemos decir, hasta el año 2021, comprende toda esa fecha y lo más riguroso, llegando a lo real que ha podido pasar en este centro, como bien decíamos, pero también haciendo referencia, ¿no?, a lo que es el sistema educativo de... bastante generosa, no es solamente un dato. Un dato, no. Tengo montones de páginas dedicadas a las escuelas unitarias, por ejemplo, los salesianos. Los salesianos fue un referente educativo en el Barrio Bajo. Pues como yo no conozco muy bien la historia de los salesianos, he recurrido a un antiguo alumno que ha hecho un artículo sobre los salesianos, a Pepe Salas. Y tengo muchas colaboraciones también, de antiguos alumnos y de los alcaldes, por supuesto. Isidoro Gambín, como antiguo alumno, más que como alcalde. Sí. Los que dije antes también. Que van a estar, a ser posible, ¿no? Y que además han colaborado con sus respectivos textos en este libro. Muy bien. Bueno, pues esta tarde, a partir de las 8, la presentación de este segundo tomo de la historia del Colegio Nuestra Señora de las Nieves. Antonio, agradecerte el primero, darte la enhorabuena por esos trabajos. Que me imagino que el que haya sido alumno, los actuales, sus papás, seguramente querrán tener en casa estos Hombre, trabajos. para el público en general... Es mucho más atractivo este segundo tomo, porque aquí salen reflejados los últimos años y con multitud de fotografías. Ya a color, ¿no? A diferencia y además que son personas que muchos están todavía en el colegio, o han pasado hace pocos años. O sea que... Son muchísimas fotos de los últimos años. He cogido los archivos y he tenido que seleccionar. Antiguamente había pocas cámaras, muy pocas. Entonces es difícil encontrar una foto de los años 50, una foto de los años 60, pero ya de las fotos de los últimos años, ya es que te aburre de tantas fotos como hay. Tienes que seleccionar. Claro. Pues aquí hay muchísimo. El apartado gráfico tiene una gran importancia también en el libro. Y claro, a muchas personas les gusta verse. Oye, mira, pues yo estoy en el libro. Sí. Hay muchísimas personas aquí. Pero como bien decíamos, cuenta lo que es la historia también de ese sistema educativo, como era la educación en Arcos de la Frontera.
Agradecerte, lo dicho, la atención prestada, como siempre, está dispuesto a venir aquí a la radio y compartir con nosotros, en este caso, bueno, pues esa grata noticia de la presentación de este segundo volumen de la historia del Colegio Nuestra Señora de las Nieves, esta tarde a las 8 en el Teatro Olivares Vea, y disponible tanto en el Colegio de las Nieves, en horario, ¿no?, en el lectivo, claro está, como también, bueno, pues en Papelería Camachito. Antonio, mil gracias. Gracias a vosotros por siempre llamarme y contar conmigo. No podía ser de otra, ¿no? Si se iba a presentar, como bien decíamos, este interesante libro, este interesante trabajo, como decíamos, de investigación, y que Antonio, digamos, que él ha hecho todo, de principio a final, tal como vemos. Sí, hombre, he tenido muchas colaboraciones, pero claro, el trabajo central, está claro que lo he realizado yo. Te debe de sentir satisfecho, ¿no? Y orgulloso de todas las colaboraciones, tanto de fotos como de testimonios, pues la verdad que el libro hubiera también quedado no tan rico como es. En la primera página dejo constancia de todas las personas que han colaborado y he tenido que poner la letra chiquitita para que Son montones las personas que han aportado alguna foto, algo. Sí. Bueno, pues nada, enhorabuena por ese trabajo. Buenos días. Muchísimas gracias. Hasta luego.